grabando. ¿Está? Sí. ¿Cómo sabes? Y porque está para poner pausa. ¿Entendés? Ah, ok. Toma. Toma 2. 2. Bandera. Bandera. Pasaron cosas. Pasaron cosas, pero espera porque vamos a empezar bien. ¿Qué? Hay vibes. La mano. Bueno, Airbag tenía un buen himno. Bueno, vamos a la segunda vez. Porque sí, nos pusimos a grabar y se nos colgó. Así que bueno, acá Cosas que vamos pasan. nuevamente para hablar de un tema que nos viene al pelo acabando de volver de afuera. Sí, acabamos de volver de viaje, sumado a contexto mundial. Estamos en pleno mundial. Y no voy a decir lo que dije antes, aprovechando, porque vamos a mantener las cábalas. Sí. Pero vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Este sábado. Jugamos contra Jordania. Sí. Así que bueno, nada, queríamos hablar un poco del choque cultural, ¿no? Queríamos hablar del choque cultural. Así estaba viendo que tu gato Sí, está se está por comer la bandera. Se araña las, ¿cómo se dice? Las uñitas en el sillón, que está todo roto. Divino. Bueno, hablando del choque cultural, una de las primeras cosas con las que podemos empezar era con nosotros, ¿Qué? porque somos lo ¿Por qué mejor. somos los mejores? ¿Acaso? Lo mejor del mundo. Sí. Que esta sensación que tenemos continuamente Superioridad. de superioridad. ¿Estás de acuerdo con eso o no estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Somos los mejores. Somos Obviamente agrandados. que uno siempre va a hablar de lo propio como lo mejor, por ahí con un poco de humildad, pero creo que tenemos una cultura muy linda, tenemos una forma de ser argentino que por lo menos a mí me genera como mucho orgullo. Mucho orgullo. Y que habiendo estado afuera bastante tiempo, teniendo amigos de afuera, siento que hay un no sé qué. Ay, tenemos algo que no lo tiene el resto y no se explica, punto. Que es muy difícil de explicar, pero hay algo, es energético. Hay algo en el ambiente. No sé. Energéticamente Hay una vibe. dicen que nuestro país, que todo nuestro territorio, bueno, específicamente en Córdoba, Sí. que hay pero un tipo más vortex espiritual, decís vos. energético. No nos íbamos a ir para ese lado, pero bueno, No. tenemos a Messi, tenemos el vortex energético, tenemos Sí, a deportistas tenemos un millón montón. de Maradona. Está en la Fórmula 1 el Peque ahora. Claro. Colapinto. Fangio, tuvimos a Manu Ginóbili y para de contar, o sea, tenemos un millón, las Leonas. Maradona. Maradona, ya lo dije. Hay un montón de cosas que nos hacen. Igual después pasa que nos viene el golpe de humildad cuando uno se va de viaje afuera y te dicen, ¿Argentina? ¿Dónde queda? Sí, la concha de tu madre, ¿cómo no sabes dónde queda Argentina? Yo tuve que abrir el Google Maps. Pasa Y te decirle da como acá, una tenés ira. que cruzar el Atlántico. Sí, a vos, British, a vos que viniste a robarnos las Islas Malvinas. Sí. Y se ponían patriotas. Cállate que sí. Que no lo conté antes, que estábamos en un tren yéndonos a Devon, que es un pueblo que está en el norte, donde nos íbamos a pasar con todos mis compañeros esa semana, y estuvimos con 2 emprendedores en el viaje. Fue súper interesante, no te lo conté esto. No. Uno venía de hacer una competencia de CrossFit y qué sé yo, y fue el primero que cuando me dijo Argentina, sí, Messi, que no sé cuánto, que España. No. Argentina, no España. A ver, venís de Nueva York de correr no sé cuánto, hacé el mapa achicado un poquito más para abajo, estamos ahí. Y ese tipo de cosas decís, gente instruida, haciendo negocios. Sí, es que en historia a ellos no les enseñan, o sea, el planiferio no existe evidentemente en los colegios de Europa. No, al final los agrandados, ¿quiénes son? Sí, no sé. Pero te genera mucha violencia eso. Sin embargo, sí saben de Messi, saben de Maradona, saben un montón de cosas, pero no saben dónde queda en el mapa
el país. Y todo el resto que nos hace tan buenos que vamos a ir también largando pedacitos mientras estamos hablando, porque tenemos más cosas aparte de nuestros deportistas que nos hacen como... Muy buena. Sí, o por lo menos a mí me Buena hacen prensa. estar honrada de ser argentina en la mayor parte de las veces. Pero empecemos por el choque cultural y quiero saber tu choque cultural más grande o el que más te llamó la atención. Mi choque cultural más violento, así de choqueante, fue en Dubái, cuando viajé con mi familia. Y me choqueó que, bueno, hace mucho calor allá, mucho calor. Y yo andaba 50, en shortcito, 50. Sí, 50 grados más o menos, no hay veredas. Entonces la gente como que no camina en las calles, no, estás como que te mueves mucho en auto. Te tenés que meter a lugares porque no hay gente caminando, eso es rarísimo. Pero bueno, vos que andabas, yo andaba en shortcito, musculosa, remera, para donde se podía elegir qué ponerte, porque en los templos directamente te tenías que tapar rodillas, brazos, pero en los shoppings, restaurantes y eso podías elegir, vos podías elegir. Y me sentía muy observada por los varones, obviamente por los hombres, y me choqueaba, además de eso, de sentirte observada, cómo las mujeres de esos hombres estaban totalmente tapadas, incluso la cara, con no sé cómo se llaman los trajes. Ay, ¿sabes qué? No lo sé. Sí, Creo que tengo no en la sé el punta, nombre. pero tengo miedo de decir cualquier cosa que... Me sale como Mbappé, bueno, no importa. Mbappé es jugador de Francia. Bueno, pero algunas tenían hasta la cara negra, o sea, como que la túnica, se ve que ellas deben ver del lado adentro, ¿no? Pero como vos persona no les ves la cara, no les ves ningún rasgo. Y por ahí estaban tomando un helado, ¿entendés? Porque los veías en la heladería, el marido tomando el helado, el nene tomando el helado y ella adentro de ese coso tomando el helado. Y más choqueante aún, lo mismo en la pileta, porque hacía calor y vos ibas al hotel y había pileta, y en la pileta o en la playa igual. Te ponían, o sea, con la sin misma malla, ropa, pero de tela acuática, tipo lycra, ¿entendés? Igual tapadas. Entonces, o sea, había mujeres totalmente tapadas, negra, otras que hasta acá, y algunas que por ahí se les veía. No sé de qué va porque no conozco mucho su religión y su cultura, pero a mí eso me pareció como muy choqueante. Wow. Sí. Bueno, no Y sé como si también como más allá del choque cultural, digo, el choque siendo mujer, digo, porque como vos como mujer y con toda la libertad que tenemos acá, con todo lo que se viene trabajando, que siga viendo, ¿por qué el hombre, eso es como, ¿por qué el hombre va igual con la cara al descubierto y la mujer no? Sí. Entonces, como mujer, eso es más peso todavía, ¿viste? En algunas religiones también hay mucha diferencia entre el hombre y la mujer, Sí, que no obvio. solo a veces es cultural, ¿no? Pero sí, bueno, dura tu choque cultural. Sí. Tu primer choque. Yo voy a decir el primero que tuve más fresco en este viaje. Me di cuenta qué toquetones somos los argentinos y qué poco toquetones. ¿Estuviste tocando cuerpos? Ay, sí quise tocar, pero no me dejaban. Voy a hacer un disclaimer. Muy serviciales, muy divinos, la verdad que conociendo a mis compañeros por primera vez, todo bárbaro. Primera noche estamos... Explica que trabaja en una empresa Trabajo en una British, empresa de Londres, que una vez al año juntan a todos, incluso a los argentinos, que somos dos, que trabajamos 100% remotos, y los canadienses, que también se suman a esto. Entonces éramos 30 personas, alquilaron un castillo, todos teníamos una habitación, una locura, Bridgerton, un poroto, puedo dejar algunas fotitos por acá. ¿Estaba el conde? Estaba el conde. ¿Cómo es el conde? No, el duque. Ahí está. No estamos solos en el castillo, porque el castillo era para nosotros, tuvimos clase de tiro, todo maravilloso. Primera noche, dormimos, al otro día nos levantamos, voy a la cocina, que uno podía ir a desayunar lo que quisiera, era como self-service. 3 personas. Digo, aclaro esto, 3 personas, no había 30, había 3. ¿Qué hago? Como una argentina normal. Good morning. Besito. No, me quedé pagando, la primera fue mi jefa, que me pasó como, o sea, yo digo, ni siquiera te diste cuenta que te estaba encargando para darte un beso. No, fingió demencia. Sí. Y vi después esto bueno, me sentí incómoda, empecé a observar y dije, bueno, sí, claramente no lo hacen, ¿no? Como el contacto físico no es parte. No existe. Salvo que estén reverendamente en pedo.
Si están en pedo, somos todos amigos, abrazados, me pidieron que, no sé, que le diga la puta de tu madre, no sé, millones de veces. Todas las palabrotas. Todas las palabrotas, pero me costó entender de que había, o sea, o empecé a habilitar que quizás en mis otros viajes más a Latinoamérica o a Estados Unidos, sí noté que son un poco más parecidos a nosotros. Hace mucho que no iba a Europa, de darme cuenta de esta distancia, ¿no? Y en contraposición a eso, darme cuenta también nuestra gran y hermosa calidez, que sí siento y soy muy honrada de eso, como, Sí. pero me re choqueó. Sí, No sí, poder... Sí, te sentís como raro. Te sentís como más... Está bien que tenés que regular un poco más tus emociones, tus expresiones. Es completamente diferente. Un caso distinto en otra parte del mundo, en Bali, por ejemplo, la gente divina y demás, me mataron los olores. O sea, pero los olores que no estoy hablando mal, pero el olor a la comida, Sí, al el incienso, el calor y la humedad... Yo me terminé retirando de Bali, que todo el mundo va a Bali porque es una hermosura. Yo me terminé yendo porque ese choque yo no lo pude elaborar. Los Sí, sentidos... es que aparte es eso como más, además de lo social y de lo más, más cálido, calidez o no calidez humana, también entran en juego los choques de temperatura, si vas a destinos, yo le contaba a ella que yo viajé a Noruega, cuando estuve de intercambio por la facultad, y me acuerdo que viajamos en pleno invierno porque era barato, y hacía 17 grados bajo cero y nosotras estábamos como, basta, no quiero recorrer más, me voy a ir al hotel a dormir, y pasamos por un jardincito una vez y había nenes jugando afuera como si fuese, no sé, para ellos como lo más normal del mundo, y por ahí nevaba y estaban con sus trajecitos así todos gorditos jugando afuera. Para ellos era como la normalidad más normal del mundo. Claro. Y nosotros pasándola mal. Entonces ahí también tenés otro choque que no es quizás cultural, pero te choquea de vivir en otros entornos, ¿no? Los olores, el lío, el tránsito, bueno, el idioma, las dinámicas, las rutinas, esto que decías vos de cenar o no cenar a tal hora, de levantarse o no levantarse a tal hora. Sí. Porque si cenan a las 7 de la tarde, yo, señores, tendría doble cena. Yo no me entendía, pero comer no a las 7 entiendo. de la tarde. No entiendo cómo comen a las 10 de la noche, cómo comen 9:30. Sí, pero No me ¿a da qué hora ni idea. duermen? ¿A No, ¿a qué la hora van al madrugada? gimnasio? ¿A qué hora hacen actividades? Evidentemente, ellos lo ¿O que me arrancan cuentan muy es que temprano? si comen muy temprano, se mandan un tecito Después. antes de irse a dormir, sí. Y usualmente después del laburo van a entrenar o antes del laburo van a Pero entrenar. la jornada laboral entonces es más corta. Yo siento... Porque para cenar, estoy pensando, digo, en Sí. nuestra cultura, ¿no? Que algunos laburan hasta las 18. Me incluyo. Allá trabajan mayormente hasta las 5 de la tarde, no hasta las 18. El 18 es muy nuestro. Ok. Es más 17 horas, tiran hasta las 18 a veces. En cambio, yo trabajo hasta las 18, pero calculo que porque soy argentina. Pero en algún momento, no los veo cortar al mediodía para irse al gimnasio, salvo los que lo hagan remoto. Nosotros, como somos una cultura bastante remota, ellos, los de Londres, van un día nada más. Hay muchos permisos que te puedes tomar. De hecho, o sea, yo voy al gimnasio efectivamente ahora que estoy cambiando mis rutinas al mediodía y sin problema, mientras que el laburo esté hecho. Pero sí, no podían entender esto de comer tan tarde o sí, ayunos, por ejemplo, le explicaba lo de los ayunos, ellos no hacen fasting, por ejemplo, o sea, ninguno de los que estamos hablando. Pero así como te digo esto, los Fasting, canadienses... volvió medio Spanglish, ¿eh? Sí, volví. Ahí la vamos a corregir. Estoy. Fasting. ¿Cómo se dice el Ayuno. El ayuno, intermitente. Y los canadienses mucho más parecidos a nosotros. No sé, está bien, me tocó un Airbnb con ellas unos primeros días, pero salimos a cenar, comimos, nos quedamos a la noche tomando un té, charlando y hablando de qué bueno que estaba uno de nuestros compañeros. O sea, cuestiones... Había más, sí, más Claro, onda. yo era la única argentina, había una india,
viviendo en Canadá, había una chica de Singapur viviendo en Canadá y una pura canadiense. De todo. Había un poco Qué de lindo. todo. Entonces era hermoso ver estas diferencias de cultura. Incluso de la India le hacíamos las preguntas del por qué el ojito y demás, que ya no me acuerdo ni por qué era. Pero eso me parece re interesante de que todo, siempre hay algo para aprender también, Sí, ¿no? Y ¿no? a veces que eso que decís vos, ¿no? A mí me acuerdo cuando yo estudié allá, nos habían asociado y yo fui a vivir también allá 6 meses y vivíamos en una casa y en la facultad nos habían puesto a vivir con las brasileras porque dijeron Argentina, Brasil, juntas. Y Y nos llevábamos como el orto. Era como, ¿pero no. por qué? Y nosotras terminamos haciéndonos más amigas con la de España, los chicos de Colombia, con un italiano, bueno, más allá del idioma. Era una cosa de cultura directamente. Con las brasileñas nos peleábamos, eran súper egoístas, no hacían nada, no ayudaban en nada. Eran como las reinas de la casa y nosotras como la que limpiábamos, la que hacíamos los mandados, como... No, y se la pasaban a los gritos, porque hablan y gritan. Hablan muy, muy, muy alto. Y era sí. como, ay, por favor. Qué loco, ¿no? Sí. Y están Y sin pegadas embargo, a nosotros. Sí, la facultad había dicho, bueno, ellas se van a llevar bien, 6 mujeres viviendo juntas, es lo que mejor puede salir y hubiéramos rogado que nos pongan otras personas Sí. a vivir. También tenemos muchos europeos en nosotros, también en nuestro bagaje. Sí. Y otro de los puntos es el emigrar, ¿no? La gente que emigra, vos que tenés también algunas personas afuera, ¿qué te dicen también de esto, o de los choques culturales, o qué es lo que más les cuesta, o qué es lo que más valora cuando vuelven? El choque cultural, yo creo, bueno, ya ambas hace muchos años que están afuera y recién ahora, quizás después de largo recorrido, se empiezan a sentir un poco más locales. Pero creo y esto lo pienso yo, ¿no? Creo que uno nunca llega a sentir como esa pertenencia que siente acá. Okay. Si bien logran afianzar un montón su espacio, siempre se terminan rodeando con gente argentina, haciendo amigos entre ellos, familia entre ellos, y se reacompañan, y eso tiene lo re lindo de los que migran, de que logran generar como una re familia entre afuera. pares, ¿no? Están todos en la misma y se hacen y se sostienen entre ellos, y eso es hermoso. Y también es la que lo les queda, reveo, ¿no? Obviamente que no les queda otra, pero generan unos lazos muy, muy lindos. Como todo, tiene su lado B, que es esto, de extrañar, de perderse los cumpleaños, perderse fechas importantes, eventos importantes. Pero bueno, creo que ganan un poco en estabilidad, en seguridad y en proyectos más de laburo o de crecimiento que por ahí acá no están tan dados. Y allá sí, pero bueno, todos tienen su lado B. Después vuelven acá y les cuesta mucho irse. Sí. Y lo sufren bastante también. Entonces es como, bueno, yo creo que una no vuelve y la otra tiene ahí como en algún momento volver. En algún momento va a volver. Sí, pues eso espero. Qué loco. Yo creo que no lo podría. Yo personalmente, Carol, no podría vivir, digo hoy, porque la vida cambia, pero tengo un amigo que se fue a Australia y cada vez que vuelve está feliz de lo social, de los vínculos, qué sé yo, pero se quiere volver. Y ama estar allá y demás. Pero sufre mucho la distancia con sus amigos. O sea, con esa relación de amigos que hay acá, bueno, no es la misma ya. Se junta con algunos argentinos y demás, pero no es igual. Y también las dos personas que tengo que se fueron a España, o sea, ya no vuelven, no tienen ganas de volver, pero cuando vuelven siempre tienen esta referencia de como que me voy y se me partió el corazón también, ¿no? Entonces, creo que pasa como que uno pone en la balanza si tiene cosas buenas viviendo afuera y también cosas que extraña mucho de la cultura local y de las cosas que tiene. Yo pienso si uno estuviera en pareja, ¿no? con un extranjero, también, qué desafío cultural. Sí, re. ¿Vos podrías? ¿Tuviste experiencia? No un noviazgo. Cultural. Sí, obvio. Pero de salir Okay. nomás de... No. Tengo, bueno, una de mis amigas, bueno, dos, tienen novios extranjeros. Y no ha sido fácil. Por ahí una que salió con un francés, fue como que también había más frialdad, más como otras cosas que... Ay, sí. Si bien él era súper abierto y había vivido acá en Argentina, después se fueron a vivir a España y había como bueno, por lo menos estamos en un lugar donde se habla el idioma, qué sé yo, tanto de las familias como él y sus propias formas de ser eran muy distintas.
Sí, no, yo tengo el ejemplo también de una amiga que se puso en pareja con un madrileño y fuertísimo. O sea, el choque al principio de incluso cómo juzgaba a los argentinos, etcétera, hasta que, bueno, nada, hoy son su familia, ¿no? Sí, Pero que obvio. costó un montón, un montón, un montón, incluso su suegra que la acepte, porque Que era tenés una que negociar un montón extranjera, de como, cosas. sí, hay mucho, pero creo que también a la vez, si uno es un argentino viviendo en el exterior y con pareja local, en algún punto te la hace quizás, Más siento también fácil. un toque más fácil Sí, tener a puede alguien ser. que, no sé, te vas a Holanda a vivir y estás con un holandés. Bueno, hay algo de esa cultura que vos comprendés. Difícil, son distintos, Sí, si quizás dos sos dos argentinos viviendo así, te viviendo sentís mucho más afuera, ajeno. ¿no? A mí me copa mucho la idea del extranjero, de la diferencia cultural. No tuve noviazgo, solamente relaciones al pasar con Claro. brasileros. Brasileros. Sí, brasileros. Y Apasionantes, 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 apasionantes. apasionantes, apasionantes. Pero igual está esa brecha de, bueno, y entonces después, ¿qué hago? Como que no logro leer el lenguaje corporal de qué es cuál es el plan, que creo que hay un código más desbloqueado entre dos personas que están en la misma En la misma cultura, cultura. Y sí, obvio, ¿no? tenés como el Hasta que te agarras manual a uno que quizás que no te expresa nada, pero hay códigos que podés interpretar. Es distinto interpretar un código de una ajena. con Ay, un no me había puesto a pensar extranjero. eso. Nosotros fuimos a ver Estoy un haciendo campeonato de memoria. tenis en Miami, a cenar de mases, etcétera. Y yo un momento, ¿y ahora qué hago? O sea, le digo que me tengo que ir, pero me tiene que llevar, porque estamos en el otro lado, porque yo estaba en Miami y él estaba viviendo en el norte. Con él nos conocimos en Nueva York. Y Felipe, una locura de divino. Pero nunca sabía si, o sea, ¿querrá que me quede? ¿No querrá que me quede? ¿Me tomo un Uber? Como que no sabía leer la situación. En el medio estaba jugando con los perros, o sea, pero Mira, nunca pude terminar de entender, sí, quería que me quede, no me quería que me quede. No entiendo muy bien qué pasa. O el código de la llamada después, que con un argentino, listo, me gusteó, sí, perfecto. O sea, no entiendo, ¿lo gusteo o no lo gusteo? Y si lo gusteo, claro, hay códigos que no sabía no interpretar ahí. sabías interpretar. Sí, sí, es loco eso. Me lo había puesto a pensar. No, y me acaba de venir porque fue un gran amor. Sí, lo sé. No, no sé, ahí no tuve como mucha experiencia para analizar, la verdad. No, Ahí le pongo un punto ahí le pongo un punto a los brasileños. Al menos por la pasión y el. no, a mí me parece como too much. Mándalo para este lado. Mándalo para este lado. Bueno, y vos tenías Sí, una teoría, una una teoría, Maru's una Theory. Maru teoría. Sí, que no es una teoría en realidad, es una comparación A ver, desarrolla. de por qué los argentinos o por qué nuestra sociedad es un poco más desordenada, Sí, desordenada, como que no por le ahí hace caso con a las algunas, reglas. sí, como, ¿por qué la idiosincrasia argentina? Y yo tengo la teoría, que por ahí no es mía y me estoy copiando Es de tuya, alguien, hacete cargo, Maru de Theory. que creo que viene por una cuestión de evolución de la sociedad, ¿no? De somos una sociedad más joven, más nueva, con menos años de orden, y el gato me está rompiendo No, bandera no, que tenemos que usarla la el bandera. sábado. Bandera no. Entonces, como que, obviamente, al ser una sociedad más joven, con menos reglas, menos camino recorrido, hay un poco más de desorden. Y le hacía el ejemplo de cuando vos ves en las empresas, tenés las multi o las corpo, que son un montón de procesos, orden, organización, todos tienen su rol bien definido, cuáles son sus objetivos, como mucha claridad, mucha previsibilidad. La pyme que, bueno, hace lo que puede, que está como un poquito más ordenada, pero también tiene sus procesos atados con alambre, que las decisiones se toman un poco estructuradas, un poco intuitivamente. Y después tenés el que recién arranca, que está emprendiendo, que es un negocio, O la que startup. quizás, o una startup que está recién dando sus primeros pasos, donde todo es medio intuitivo, donde estás en modo pulpo de que haces absolutamente todo. Entonces, como que eso mismo aplicaba a la sociedad. Decir, bueno, nosotros creo que estamos en una especie de transición de emprendedores a pymes, donde cada vez hay un poco más de orden, o siento que hay un poco de las dos,
Pero bueno, el libertinaje y el hacemos lo que podemos y las reglas están, pero las cumplo hasta acá porque por ahí si no las cumplo no pasa nada. Y creo que por ese motivo la sociedad es tan distinta, porque hay un inconsciente colectivo, tanto en nosotros como en ellos, en esas sociedades más evolucionadas, de la educación y del respeto con las reglas y con las normas y con el por qué hago las cosas que hago y por qué no las hago cuando no las hago. Y las consecuencias están más tangibles en algunos lugares y está como ese inconsciente colectivo de lo hago porque sé que tengo consecuencias y ya hasta por ahí ni me las cuestiono porque ya es como que estoy seteado en el cumplimiento y a nosotros esa parte todavía no nos llegó tan bajada. Ok. Yo creo que también hay como gradualidades también, ¿no? Porque uno se puede encontrar con un perfil más europeo, que estamos hablando de que todo allá tiene muchísimos años, Sí. más que nosotros, pero quizás que yo lo que también pensaba es que la cultura griega, por ejemplo, por lo menos que es de la que nací, o algo de los tanos, algo de los españoles, tiene como ese... Sí, es la esencia. Es como, hablábamos que yo, o sea, digo, no es la personalidad, no es esto, porque la personalidad es una cuestión psicológica, pero para mí humano, en la no sé cómo idiosincrasia explicar esta eso. que estamos hablando, tenemos muchas cosas similares. Uno va a Grecia y se siente casi a veces como en casa. Yo no lo digo como por padre griego. No hay persona que yo haya hablado que no le haya pasado muy bien en Grecia. O tienen esta cuestión de abrirte. Y esto es muy de nosotros, muy parecido a nosotros. Sí. El español, mal que mal, con las diferencias, pero probablemente las barreras se van alivianando porque hablamos español y nos comprendemos con el mismo idioma. Entonces es como que todos tienen un poco de lo suyo, lo que me lleva a preguntar entonces a un poco de balance de los más y los menos. Voy a volver con el mismo ejemplo, que se nos había borrado, pero lo voy a volver a decir. Si el argentino es el mejor del mundo, porque somos los mejores, y tenemos todo tan atado con alambre, pero lindo, perfecto. Hecho. Eso, y somos un muñequito de cera. ¿Qué cositas le agregarías de otras sociedades o culturas que vos creerías que nos harían un poquitito bien, mejor? A mí me gustaría que haya un poco más registro del otro. Como que siento que eso en otras sociedades hay como un poco más de conciencia y de respeto. Pues bueno, hasta acá porque esto hasta allá le afecta al otro. Okay. Entonces, eso me gustaría, como que haya un poco más de registro de cómo a veces el accionar de uno perjudica al resto. Más límites personales con el otro y que lleven al respeto. Esto, de poder convivir a veces en cosas donde acá fallamos un poquito. Ese era uno. Y la empatía había dicho, no me acuerdo cuál era el otro. No, habías dicho ese. Sí, creo que eso, como creo un poco que igual la lleva educación esto y el a tener respeto empatía por el otro, ¿no? De no ser tan egoístas quizás en nuestro propio bienestar y pensar a veces como más a nivel sociedad y grupo, decir, bueno, pará, yo no soy yo solo y no pienso solo en mi bienestar y en mi futuro y en lo que me hace bien a mí. Creo que a veces el argentino peca mucho de egoísta, de, bueno, no, pero esto me conviene a mí y bueno, y pará, ¿y qué pasa con el resto alrededor? Yo acá ahí voy con lo primero. Para mí somos egoístas, pero somos grandes colaboradores. Trabajamos muy bien en equipo. Creo que eso es, por lo menos yo voy a la calle, necesito algo, como que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. Eso me gusta mucho. Yo si le sumaría algo más, sumado a lo que vos dijiste, que claramente las reglas, que las cosas funcionen un poco mejor, estaría bárbaro. Pero le agregaría esto que también aprendo de trabajar con otras culturas, y es que no así, por ejemplo, en la cultura americana, donde trabajar más es mejor, y lo digo trabajando personalmente en este tema, sí esto de saber que a las 5 o 6 se termina el trabajo y está bueno tener vida después del trabajo. Acá es como que todavía siento que somos una cultura como muy workaholic, de que estamos siempre detrás, que también tiene que ver el con sacrificio cómo llegamos a lo que tenemos, porque a nosotros no se nos es fácil. A nivel evolutivo un poco parecido a lo que te digo, ahí la cultura del sacrificio y del laburo medido, y que creo que también es consecuencia de
de la economía, ¿no? De la economía, o sea, así como nos da cosas buenas que tienen esta cosa de la resiliencia constante, de una transformación, de una flexibilidad, Sí, de un una dinamismo, capacidad zarpada. por otro lado, también te da todo Estrés. ese lado B que, bueno, que a veces no suma demasiado, pero sí le agregaría que estos límites están buenos. Por lo menos yo trabajando con Londres es la primera vez que siento que cortás de laburar y te dicen, no, esto pero para mañana. Tienes algo muy urgente para que te pidan que te metas, y si estás de vacaciones, te tomaste el día, no aparezcas por las aplicaciones, porque no es un logro que te vean ahí adentro. Y eso también es algo, No, lo sé, porque mi amiga me lo había contado también, como que siendo jefe, vos tenés que tener también mucho cuidado de cuándo contactás a un empleado, porque está como un poco regulado también eso de contactar fuera de horario. Quizás que también es como algo que está así a nivel legal. Como más respeto. Solo esas dos cositas estamos, ¿no? ¿Qué es lo porque que en realidad, más te gusta? No, ¿qué es lo que más te gusta de ser que argentinos? nosotros. Y de que somos los mejores. Ay, me gustan un montón de cosas de nuestra cultura, pero me gusta lo cálidos que somos, la cercanía que tenemos, la afectuosidad, esto de tocarte, de preguntar, de en 2 segundos estar tomando un mate y sos amigo del verdulero, porque sabe que Jorge, el que te da las manzanas todos los viernes. Entonces, hay algo de Jorge lo puedes tocar como te gusta a vos. A Jorge lo puedo tocar, no lo toco a Jorge. Pero digo, eso me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho la cercanía, la transparencia y demás. Así que eso es una de las cosas que por lo menos más valoro de nosotros como argentinos. Hermoso. ¿Vos? Yo valoro, creo que somos re auténticos y que eso es lo que genera un poco de envidia para mí. Como que nos mostramos tal cual somos. Voy a hacer un zoom, nos vamos a ensanchar así, a hacer grandes. Como que esa frescura de, sí, somos así, como que nadie está, como esto también puede ser como, bueno, no estamos tan encorsetados, somos más rústicos, más nosotros. ¿Más rústicos o no? No, rústicos en cuanto a, viste que lo rústico no está maniobrado. Es como algo bruto. Como que nos falta un golpe de pulido. Claro, ¿no? ¿Viste cuando agarrás algo que no está contaminado, ni está tocado, pulido, decorado, pintado? Y creo que las sociedades están más como naturales. Exacto. Ahí está. Más auténticos. Entonces, esa autenticidad creo que es lo que hace que brillemos un poquito. Argentinidad al palo. palo. El título del... al final. Vamos, ¿viste? Hay que entregarse para fluir. ¿Y el sábado? ¡Aguante Argentina! ¡Vamos!